Perfecto, vamos en este momento a hablar sobre los componentes en la cadena de suministro, los componentes de la demanda. La idea dentro de los componentes de la demanda es poder hacer un análisis de lo que esperamos vender, en este caso, a futuro dentro de alguna organización. Puede ser productos o servicios que los fabriquemos o los comercialicemos, pero la idea es entender qué forma la demanda, qué componentes son parte de la demanda. Cuando hablamos de los componentes de la demanda, es importante diferenciar que demanda y venta no necesariamente son lo mismo. ¿En qué sentido? La demanda es lo que quiere el cliente y espera conseguir, mientras que la venta es finalmente lo que se da. Les doy un ejemplo dentro de esto. Probablemente yo voy a una heladería, yo quiero un helado de vainilla, y el rato que me acerco a la caja no existe el helado de vainilla, se ha acabado, y me toca comprar un helado, por ejemplo, de chocolate. Per se no era mi demanda, no era lo que yo estaba esperando, pero eso es lo que logro conseguir. Y por tanto, mi venta, la venta efectiva es este helado de chocolate, mientras que la demanda era un helado de vainilla. Pero cuando hablamos de la demanda, nosotros normalmente estamos acostumbrados a ver simplemente la existencia de tres componentes. Los tres componentes que se usan normalmente es la tendencia, el componente estacional y el componente irregular. No obstante, estos componentes no avanzan a explicar absolutamente todo el comportamiento dentro de la cadena de suministro, dentro de la gestión de ventas. Entonces lo mejor es desagregar esto en más componentes. Esto es una mezcla de lo que normalmente ustedes van a encontrar en distintos libros de gestión de la demanda. Son cinco componentes. El primer componente es un componente que nos sirve para hacer un análisis de corto plazo y lo conocemos como el nivel. ¿Cómo funciona el nivel el rato de hacerlo los análisis? Imagínense que yo tengo estas ventas históricas, este ha sido el comportamiento de las ventas históricas. Nosotros no podemos esperar que estas ventas de un momento al otro crezcan o se desplomen. En condiciones normales esto no sucede dentro de las operaciones, dentro de las cadenas de suministro. Lo más probable que suceda dentro de cualquier caso es que estas ventas se mantengan dentro de lo que conocemos como el nivel. Es decir, se mantengan por acá o se mantengan por el promedio, pero no van a saltar. Entonces, cuando nosotros analizamos comportamientos históricos, nosotros esperamos que se mantengan en el nivel, ¿ok? Es el promedio móvil. Segundo tema importante que nosotros tenemos es la tendencia. La tendencia es un componente que nos permite ver la forma en que se mueve una serie de datos, tanto en el mediano como largo plazo. Entonces, si yo quiero ver qué va a pasar con mis ventas dentro de una organización en los próximos meses o años, nosotros utilizamos en este caso la tendencia. Vemos esto y decimos, lo más seguro es que mis ventas, en este ejemplo, sigan creciendo. Entonces tenemos la tendencia. La tendencia nos ayuda a ver este comportamiento de mediano a largo plazo. Sin embargo, tiene esta falla que no me permite entender este comportamiento de acá, estos picos y valles, en este caso dentro de la proyección. Si yo quiero ver la proyección de corto plazo, cómo se va a dar, voy a tener esta falla cuando utilizamos la tendencia. Por eso generalmente hacemos una combinación de todos estos modelos para poder tener una proyección adecuada. Ok, vamos con nuestro siguiente componente, es el componente cíclico, que en muchos casos se confunde con el componente estacional. ¿Qué viene a ser nuestro componente cíclico? Son eventos que ocurren dentro de el día a día dentro de una organización en periodos superiores a un año, es decir, ocurren cada 13 meses, cada 18 meses, pueden estar ocurriendo cada 2, 3, 4 años. Un ejemplo de esto es el tema, los mundiales de fútbol, las elecciones de los países, que ocurren cada 4 años, cada 2 años, dependiendo cada circunstancia. El problema del componente cíclico es que no es tan fácil de encontrarlo. Entonces, si yo tengo una serie de datos, por ejemplo, tengo esta
serie de datos y acá tengo este componente cíclico y esto se vuelve a dar cada 2 años, ¿ok? Para que yo pueda, en este caso, detectar que se ha dado este cambio en el comportamiento cada 2 años, yo probablemente necesito 6, 8 años, 10 años de información. Imagínense que estamos hablando de, en este caso, de mundiales y yo quiero ver esto cada cuánto se da. Y me dicen, mira, esto se da cada 4 años. Yo necesito probablemente 12, 16 datos. Y eso es uno de los problemas del componente, en este caso del componente cíclico. Pero tenemos otro componente que es el componente estacional. Son comportamientos repetitivos que se dan en periodos, en este caso, de hasta 12 meses. ¿Qué significa? Se da, por ejemplo, cada 3 meses, cada 6 meses, cada 12 meses, el Día de la Madre, el Día del Padre, Navidad, etc. ¿Y cómo calculamos este componente, en este caso el componente estacional, dentro de la cadena de suministro? Digamos que yo tengo unas ventas de 100 el primer mes, el segundo de 80, el tercero de 120, 130 y así hasta finalizar el año. El total del año viene a ser, en este caso, 1200. En este ejemplo, el promedio son 100, ¿no? 1200 dividido para 12. Entonces, si yo divido esto para 100, para el promedio, me dice que el componente estacional es 1. Divido esto para 100, me dice que el componente estacional es 0.8, 1.2, 1.3, etc. ¿Qué significa esto dentro de los análisis? Este mes vendo exactamente igual al promedio. Este mes vendo 20% menos que el promedio. El análisis del componente estacional nos sirve para cuando queremos, por ejemplo, introducir nuevos productos en el mercado. El nuevo producto en el mercado, nosotros no tenemos información estadística del producto, pero sí podemos tener de la familia y con la información de la familia podemos tratar de proyectar ese comportamiento que va a tener este ítem en el futuro, ¿no? Es importante considerar esto cuando nosotros hagamos cualquiera de estos tipos de análisis. Y finalmente tenemos un componente que se lo conoce como el ruido. Es un componente que simplemente no se puede, en este caso, proyectar. Es algo que simplemente es imposible proyectarlo. Se puede saber por qué sucedió, sí se puede determinar esto, pero no se lo puede proyectar. Les doy un ejemplo. Alguno de ustedes se gradúa de la universidad y decide hacer una fiesta y para esto hace, en este caso, la compra de bebidas para hacer una fiesta. La serie de datos normalmente tenía un comportamiento de esta manera, era la serie de datos, tenemos un salto, sabemos por qué se dio, pero lo sabemos generalmente ex post, no antes, se vuelve a normalizar la serie de datos. ¿Cuándo se vuelve a repetir esto? No sabemos, probablemente nunca. Sin embargo, cuando yo hago mi proyección de datos, digo, ok, esta es mi proyección, y aquí parece que va a haber algo, porque hay este ruido, ¿ok? Y nuevamente tenemos esto. Pero esto nunca se llega a dar y ese es el error. Generalmente cuando nosotros hacemos los análisis de las proyecciones de la data tenemos ese tipo de errores. Entonces, ¿qué les invito yo? Es ir entendiendo primero conceptualmente los componentes de la demanda antes de utilizar modelos estadísticos que les permita proyectar la misma. Hay modelos muy avanzados, podemos utilizar Hall-Whitner, suavizamiento exponencial, arimas, machine learning para hacer estas proyecciones, pero si nosotros no contamos en este caso con el conocimiento claro de estos 5 componentes, probablemente lo que tenemos es una caja negra. Yo les invito, próximamente estaré haciendo unos videos de cómo hacer todas estas proyecciones, pero ya utilizando ciencia de datos, herramientas de inteligencia artificial, pero gran parte de las veces tenemos errores en entender lo que está pasando en las proyecciones porque no entendemos lo que sucede dentro de estos análisis. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos por su tiempo y nos estaremos viendo muy pronto.